Dios te hizo libre hoy. Ya, den un aplauso fuerte al Dios de toda la gloria. Les veo de frío a algunos. Gloria a Dios. Estamos en invierno, así que hace un poco de frío. Todos ustedes sean bienvenidos al tema número 43 del estudio a la carta a los Romanos que estamos llevando. Estamos en el capítulo 9, en el versículo 30. Hemos leído estos versículos, 6 versículos, 7 exactamente. El título de este tema se titula Salvados por gracia y no por obras. Todos nosotros, usted y yo que estamos aquí, que somos cristianos, que nos hemos entregado a Cristo, hemos sido salvados por gracia y no por obras. Gracia, primeramente, viene de una palabra griega, charis, que significa favor inmerecido. O sea, que la salvación de Dios no lo merecíamos. Para nada. No lo merecíamos. Vamos al mensaje. Mira, tratar de ser salvados por nuestras obras o por nuestro esfuerzo es como tratar de navegar en el océano en un barco de papel. ¿Será que podremos viajar en un barco de papel? Es imposible, ¿sí o no? Es imposible. Nadie puede hacer esa tal proeza. Así también nadie puede ser salvado por lo bueno que sea esa persona antes de haberse arrepentido de sus pecados. ¿Amén? O sea, decirle a una persona, por ejemplo, yo veo un asesino por ahí o una persona mala. Decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar tu vida. Deja lo que estás haciendo lo malo y empieza a ayudar a los pobres. Empieza a hacer lo bueno. Sea una persona buena, sea una persona justa. Quizá lo logre esa persona. Quizá lo logre. Pero eso va a ser en vano. La Biblia dice, en el libro de Isaías, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. O sea, son suciedad para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enfermedad, se podría decir así. Teníamos una enfermedad o una enfermedad bien infecciosa llamada pecado. Que eso lo traemos desde que nacimos. Y por más que nosotros intentemos ser buenos, somos malos por naturaleza. Siempre sale el pensar solamente en nosotros. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos personas totalmente practicantes del pecado. De nuestra lengua salían palabras horribles. Nuestros actos eran llenos de mentiras. Eran llenos de odio, llenos de iniquidades, llenos de obras malas, llenos de celos. Es por eso que por más que intentemos ser buenos, nosotros, antes de habernos arrepentido a Cristo, no pueden ser salvos. Por ejemplo, hay gente que dice, al final de todo, va a pesar lo bueno más que lo malo. No puede ser eso posible. Si no, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Imagínate un narcotraficante que vende su mercancía por millones de dólares, ¿verdad? Es una persona que hace que malogra a la sociedad, a la juventud y a todos los que consumen drogas. Imagínense esa situación de un drogadicto. Horrible. Pero escuchen, este narcotraficante, hay muchos narcotraficantes que hacen buenas obras. Tienen sus propias iglesias, sus propios santos, tienen sus ciudades donde apoyan a sus ciudadanos, donde construyen escuelas, hospitales. Son buenas personas, pero por otro lado, ¿qué hacen? Son personas que hacen daño a la sociedad. Hacen daño a la juventud. Hacen daño a la gente que consume las drogas.
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tal si esos hacen más obras buenas, regalan más dinero a la gente pobre, ayudan a los pobres? ¿Será que puedan decir, oh, bueno, yo soy salvo por todo esto? Lamentablemente, la Biblia dice otra cosa. No por obras, sino por gracia, por misericordia. Por misericordia. Es por eso que les digo, tratar de ser salvados por nuestras obras es como tratar de navegar el océano en un barco de papel. No se puede, es imposible. Es imposible. La salvación es un regalo de Dios que no lo merecemos. Es tan grande y costoso, es tan grande, a la vez es tan costoso, que nadie podría pagarlo jamás. Nadie. Por ello que Dios da la salvación como regalo a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Imagínate, tú le preguntas a una persona y le dices, ¿usted quisiera irse al cielo? Uy, la persona te dice, claro que sí. Tengo que hacer cosas buenas para irme al cielo. Todos dicen eso. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que se arrepienta de sus pecados, que deje esa manera de vivir, de pecados ahí, de juerguero, de pecador. Deje esa vida, se arrepienta de todo eso y se entregue a Cristo. Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar y será una nueva persona. Cuando le dices eso a la persona, inmediatamente cambia su expresión y dice, soy muy joven para entrar a la iglesia. Tengo toda la vida por delante para ser cristiano. Eso es para abuelitos, dicen. ¿Verdad? Qué terrible. Pero lo curioso es que esas personas llegan a morir y ahí sí que nadie les va a salvar. Nadie, absolutamente nadie. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios les da la salvación. Dios les cambia su manera de vivir. Por eso que no es de la persona que dice, yo me decido en cambiar. Porque eso hacen los psicólogos, ¿verdad? Le dicen, ¿no te cansas de estar ahí? Que esta manera de vivir horrible. Al alcohólico, pues ahí en los Alcohólicos Anónimos le dicen, ¿sabes qué? Deja eso. Y a veces hay personas que dejan de tomar, pero siguen de pecadores, ¿verdad? Por otro lado, siguen pecando como si nada. Solamente han dejado de tomar licor, pero siguen siendo groseros, siguen ahí traicionando a su esposa, siguen siendo personas maldicientes, siguen siendo personas de pecadores. Es por eso que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios cambia su manera de vivir de una manera poderosa. Es por eso que usted y yo ya no somos los mismos. Somos personas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos cambió. Dios nos transformó. Ya no somos más los mismos. Antes éramos así. Antes nos comportábamos de una manera horrible. El pecado nos tenía allí, esclavos, encadenados. Es por eso que dice la Biblia, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. O sea, al que Jesús lo liberte será verdaderamente libre de sus pecados. Yo tenía mis vicios, usted tenía sus vicios. Esos vicios no podíamos vencer. Yo recuerdo que decía, quisiera vencer mis vicios. Y como que me decidía después otra vez en lo mismo. ¿Por qué? El intento del hombre para cambiar siempre va a fracasar. Siempre va a fracasar. Pero si nos rendimos ante Dios, le decimos, Señor, yo no puedo cambiar por mí mismo, ten misericordia de mí. En ese momento estamos reconociendo que no podemos cambiar, reconociendo nuestro estado pecadores, que
hacemos todo mal, ¿verdad? En ese momento, cuando reconocimos qué pasó, Dios nos abrió, dice la Biblia, que se nos quitó las vendas y vimos nuestra situación y decimos, wow, tanto tiempo he pecado, tantas cosas malas he hecho. Señor, cámbiame, lávame, límpiame, sálvame. Es en ese momento donde el Señor se manifestó y estamos aquí, limpiados y salvados por su gracia, por su misericordia. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Yo estoy contento, yo estoy feliz. Si estás contento, apláudale al Señor con alegría. Gloria a Dios. Es una bendición tan grande. Y habíamos leído 9:30. Dice así 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Lenguaje sencillo dice esto. ¿Qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios les aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. Mira, los israelitas tenían la promesa de Dios. A ellos vino Cristo. Jesucristo vino a salvarlos a ellos, pero ellos dijeron, este no es el Mesías. Y dice la Biblia que se abrió la puerta para nosotros, los gentiles, los que no conocíamos a Dios. Nuestros antepasados eran idólatras. Los incas eran adoradores del sol, de la luna, de las estrellas y de muchos ídolos. Nosotros no conocíamos al verdadero Dios. Es por eso que dice, aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. Mira, Dios no nos pide, como los católicos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pobre gente, ¿verdad? Tienes que pagar penitencia, tienes que caminar de rodillas de aquí hasta la capilla para que Dios te acepte. Y pobre gente allí, cada de rodillas caminando, era sobre piedras, sobre todo. Y creen que de esa manera iban a ser salvos. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara. Él los aceptó porque confiaron en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dejaron su confianza en Cristo Jesús. Dijeron, yo creo en Cristo, pero no creo de creer así como todo el mundo cree, sino yo creo que Él murió por mí. Si Él murió por mí, dice que para salvarme de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Por tanto, yo me entrego a Él. Yo quiero vivir para Él, porque si Él dio su vida por mí, yo quiero vivir solamente de acuerdo a su voluntad. Ese es el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. Ya no tienes la misma mente de que, ay, mañana ¿qué hago? Mañana voy a robar allí porque necesito más dinero. Mañana voy a hacer esto, mañana... No, ahora es un cambio de mentalidad. Ya no es usted el mismo, ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos cambió, nos transformó. Mira, somos 2018 años que ya está viviendo este tiempo. Estamos en el siglo XXI. Jesús fue capaz de partir la historia entre un antes y un después. Todo se dice antes de Cristo y después de Cristo. No se dice antes de Buda y después de Buda, ni antes de Mahoma o después de Mahoma. Se dice antes y después de Cristo. Así como Cristo fue capaz de partir la historia, así fue capaz de partir nuestra historia. Entre un antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Después de ser cristiano, nuestra vida es totalmente distinta, nuestra vida es totalmente diferente.
Cristo está a pronto para venir por su iglesia. Y debemos nosotros estar más preparados que nunca. Amén. Más preparados que nunca. Señales, sobran las señales de tantas cosas que están pasando y lo estamos predicando. Cristo viene. Él quiere encontrar una iglesia santa, una iglesia purificada, una iglesia que viva de acuerdo a su voluntad. Y nosotros somos la iglesia. Un solo pueblo, dice. Ya no hay más que yo soy de este país, yo soy del otro país. No, todos somos un pueblo, ciudadanos del reino de los cielos. Esa es nuestra nación. Así dice la Biblia. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Puede anotar este versículo, Efesios capítulo 2. Efesios 2, 1 al 5. Diga gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Mira, nosotros vivíamos en nuestro cuerpo físico porque así nacimos todos. No teníamos vida espiritual. No teníamos vida espiritual. Por eso que nadie, absolutamente nadie se le ocurrió y dijo: voy a buscar a Dios a la iglesia. Dios me ha bendecido, voy a agradecer. Nadie por sí solo, a los 15, 16, 17 años, nadie dijo: voy a la iglesia a alabar a Dios. Nadie. Tuvo que Dios tratar. ¿Por qué? Porque no había vida espiritual, porque Dios es espíritu. Por tanto, si Dios es espíritu, necesitamos una vida espiritual para comunicarnos con Él. Como no la teníamos, pues no buscábamos a Dios. El muerto no tiene necesidad de nada. Por eso dice: y Él les dio vida a ustedes, en un lenguaje sencillo, cuando estaban muertos en vuestros delitos, o sea, en tus delitos, en tus pecados, en todo lo malo que has hecho. Estabas muerto. No podías comunicarte con Dios. Es por eso que dicen en los proverbios que la oración del pecador es una abominación a Dios. Es como algo asqueroso que llega a Dios y dice: ay, qué feo es eso. ¿Por qué? Porque estábamos revolcados en el pecado. Consumíamos eso, vivíamos, pecábamos, nos revolcábamos ahí como el chancho, ¿verdad? Como el cerdo en el lodo que se revuelca. Así éramos nosotros. Nos revolcábamos en el pecado, practicando el pecado todos los días. Luego dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, o sea, antes de que tú seas cristiano, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. ¿Cuál es este mundo? O sea, el sistema de vida de este mundo. Cuando dice las corrientes de este mundo, entiéndase un río. ¿Qué hace un río? Un río de esos bien gigantes. Te metes así nomás, ¿qué hace? Te arrastra, ¿sí o no? Claro que sí. Trae piedras, trae palos, trae de todo. Si tú no te paras bien o vas sin protección, te va a arrastrar. Pero si te vas con buena protección, ¿verdad? Bien protegido allí, con una buena ropa allí especial para cruzar, ¿verdad? Estás protegido y normal vas a pasar. Por eso, las corrientes de este mundo significa el sistema de vida que lleva este mundo. El sistema de vida es todo pecado. Hace poco se aprobó
la ley del aborto en algunos países de Europa. Y las mujeres llorando. Gracias, al fin. Claro, al fin pueden pecar como se les dé la gana y no les van a condenar por un aborto. Esa es la corriente del mundo. ¿Qué le dice la corriente del mundo a un jovencito de 15 y 16 años? Puedes tener relaciones sexuales, no hay problema, no te abstengas. Pero no le dicen que cuidado con las enfermedades. Después, cuando llegan las consecuencias de todo eso y están con enfermedades, la mujer, la jovencita sale en estado conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el espíritu de la potestad del aire? Es Satanás. Él es el jefe del pecado, porque en él se creó el pecado, en Satanás. Él es el padre del pecado, en él se creó el pecado. Él es el príncipe del pecado de este mundo, dice la Biblia. El espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son ellos? Los que no obedecen a Dios. Todo aquel que practica el pecado se rebela contra Dios y por tanto es un hijo del diablo. Wow, ¿verdad? Qué susto. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Tú le preguntas y dices, ¿todos somos hijos de Dios? Te dicen, claro que sí, todos somos hijos de Dios. Pero qué curioso, ¿por qué entonces Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo? Porque la voluntad de Satanás hace. Es lamentable. ¿Quiénes son los que practican el pecado? Los que todos los días mienten, a cada rato, a cada momento. A cada rato sus ojos se están desviando y codiciando la mujer que no le pertenece. A cada momento están robando, están planeando lo malo que van a hacer. Esos son los que practican el pecado. Ahora usted dirá, yo como cristiano a veces peco. Claro que sí. La Biblia dice que si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Eso le dijo Juan. Pero, ¿verdad? Que tenemos un abogado que es Cristo. Pero nosotros ya no practicamos el pecado. A veces lo cometemos. Es otra cosa. Una cosa es practicar el pecado. Otra cosa es que a veces lo cometamos. Por eso dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de Satanás, en los que se rebelan contra Dios. ¿Por qué se rebelan contra Dios? Porque practican el pecado. Porque Dios es santo y el pecado es lo contrario. Entonces se rebelan contra Dios, son enemigos de Dios. Por eso que nosotros éramos enemigos de Dios, porque todos los días pecábamos contra Él. Él decía una cosa y nosotros decíamos otra cosa. Él decía, arrepiéntase de sus pecados, y nosotros seguíamos practicando nuestros pecados. ¿Y qué pasó? Nos venían consecuencias terribles, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, antes de ser cristianos. Vivíamos ¿cómo? Pues de pecadores, ¿verdad? Llegaba fin de semana, juerga, mujeres, pecado, todos los días, hasta soñaban pecando. Terrible. Así vivíamos de acuerdo a la voluntad y a los deseos de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, haciendo la voluntad de nuestro cuerpo.
El cuerpo nos jala a todo lo malo. Estos deseos que quedaron en nuestros miembros a veces nos jalan y nos dicen, cuando alguien nos provoca ira, ¿verdad? Alguien nos grita, alguien dice algo malo, ¿qué tratamos de hacer? De responderle también con lo malo. Tu cuerpo todavía te jala. Eso es normal, dice la Biblia. El punto es que lo hagamos caso a esos deseos. O hagamos caso a la ley del Espíritu, que te dice que domínate, y eres un hijo de Dios, y eres libre del pecado, ahora puedes dominarte. Así que domina ese deseo allí que quiere dominarte. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. O sea, como toda la gente del mundo. Luego dice, pero Dios, ahí está, éramos todo lo malo, éramos pecadores, horrible. Luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, Él nos miró y veía que éramos pecadores, en gran manera. Dice que tuvo gran amor, nos amó, y estando muertos espiritualmente, dice, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El día que usted allí en su completa soledad o aquí en la iglesia agachaste tu cabeza y dijiste, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, me arrepiento de todo mi corazón, en ese momento acabaste de nacer de nuevo. Lo que dice en Juan 3:1 en adelante, acerca del nacimiento nuevo. Nicodemo hablando con Jesús. Nicodemo estaba perdido. Cristo le dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo, ni pienses que vas a entrar al cielo. Y Nicodemo se rascó la cabeza y dijo, Señor, pero ¿cómo voy a meterme al vientre de mi madre y otra vez nacer? ¿Qué es eso? Y por ironizar, yo creo que Cristo le agarró y le dio así a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así de sencillo. Tienes que nacer de nuevo en tu vida espiritual para entrar al reino de los cielos, porque Dios es Espíritu. Amén. Luego dice, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué significaba gracia? Regalo inmerecido. O sea, fuimos salvados por este regalo que no merecíamos. No merecíamos que Cristo viniera a morir por nosotros. No merecíamos. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes. Ustedes tienen hijos, claro que tienen hijos. Usted agarra y les dice, hijo, estudia. Estudia, y si te sacas 20, te compro esto. Y el niño se agarra, se esfuerza, se desvela, se levanta madrugada y empieza y se saca 20. Y yo les pregunto, ¿se lo ganó o no se lo ganó? Se lo ganó. Y ahí está lo contrario. Ahí está el otro hijo que le dices, hijo, estudia, sácate 20 y te voy a dar esto. Y no estudia, no le interesa, hace lo contrario a lo que tú le dices. No le importa nada y te trae la nota 0-0, lentes, ¿verdad? 0-0. ¿Le darías la recompensa? Claro que no, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Dios?
Aleluya. ¿Qué hizo Dios? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos vio que ahí estamos pecando, pecando y pecando, pero Él dio a su Hijo. Dio a lo mejor que Él tenía. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. No merecíamos este regalo precioso. No merecíamos, pero nos dio a todos los que creen. A los que no creen, pues su problema. Pero los que creen, a esto sí se manifestó este regalo precioso, la salvación eterna. Como les digo, no se puede comprar con nada del mundo. Imagínense la gente queriendo comprar con dinero la salvación. Dios dijo: mío es el oro y mío es la plata. ¿Con qué vas a querer comprar? Agarra lo tuyo. No tenemos nada. Por eso es que Dios sabía que cómo íbamos a pagar. Bueno, Dios, por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahora sí cobra sentido. De tal manera, o sea, Juan no encontró una mejor palabra. A ver, dijo, de una manera grande. No, es que no, grande queda pequeño. De una manera tremenda. No, entonces voy a poner de tal manera, que es algo infinito. Dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Que ha dado su Hijo unigénito, el único, no mandó al arcángel Miguel, envió a su Hijo, a lo mejor que Él tenía, para salvar a sus enemigos, a los pecadores, a nosotros los que todos los días pecábamos contra Él. Uy, hermanos, ¿alguien que ame como Dios? Nadie. Nadie. Porque nosotros damos recompensa. Si nos tratan mal, pues también éramos así. Por eso que Dios nos enseña a nosotros a perdonar. Si te ofenden, te hacen mal, perdona. Y si necesita esa persona, pues dale más. Así hizo Dios por nosotros. Qué ejemplo, hermanos. Eso es para rendirnos en adoración, en humillación al Dios de la gloria. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En el versículo 8, Efesios 2:8 al 10 dice esto. Mira, por gracia sois salvos. O sea, por el regalo de Dios, ustedes se salvaron. Por medio de la fe, o sea, por confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por confiar en eso, por confiar en su sacrificio. Dice, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Qué es don? No es don Juan, ni don Benito, ni don Ricardo, ni don nadie. No. Don significa regalo también. Un presente. Ahí, envuelto, Dios dijo, te regalo la salvación. Un día unos jóvenes cristianos hicieron un experimento. Agarraron algo de valor, de un aproximado de 10 soles. Supongamos una cajita allí. Un regalito de 10 soles. Agarraron y llegaron a un bus y empezaron a decir, estoy regalando, ¿alguien lo quiere? Y la gente extrañada decía, ¿cómo que está regalando? Unos lo aceptaban y otros no lo aceptaban. ¿Por qué no lo aceptaban? Porque no creían. Qué ingenioso, ¿verdad? Ese joven cristiano llegó y dijo, estoy regalando. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere este dulce? ¿Alguien quiere este regalo? Algunos creían y se lo agarraban y gracias. Otros decían, está bromeando. No creo que sea verdad. Pero ¿qué pasó? Así es la salvación, hermanos. Hay gente que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y nosotros le decimos, pues tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que entregarte a Cristo y eres salvo. A partir de ahí, Dios te cambia la vida y empiezas a perseverar hasta el fin de tus días. Y la persona dice, ¿cómo? O sea, ¿no tengo que hacer nada para ser salvo? No. No creo, dice. Y prefieren ir y hacer cosas buenas, según ellos, para ser salvados. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, nos entregamos a Cristo, ahora sí empezamos a hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que produce frutos de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de dominio propio, de fidelidad a Dios. Eso sí vamos a producir cuando somos cristianos. Si antes no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, va a ser imposible que la gente sea paciente, sea amorosa. Por eso que hay gente que asiste a unas iglesias y no han cambiado nada. Y lamentablemente dan un mal testimonio, porque no se han arrepentido, porque creen que haciendo buenas cosas van a ser salvados. Sigamos leyendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan de ese cuentazo que dicen que Pedro está en las puertas del cielo con su montón de llaves y esperando a la gente a ver quién llega? A ver quién hizo más obras. Tú, bueno, pásale. Tú no, vete al infierno. Es un cuentazo. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? O sea, no por lo bueno que yo haya hecho. Por ejemplo, en toda mi vida que haya hecho 1.000.000 de cosas malas, pero he hecho 2 millones de cosas buenas, así que lo bueno pesa sobre lo malo y entro al cielo. Entonces yo pregunto, ¿para qué entonces vino Cristo? ¿Para salvarnos de qué? Si nosotros solos nos podíamos salvar. Es que el evangelio de las obras es ridículo, porque les enseña a la gente que pueden ser salvados por lo bueno que hagan. Entonces Cristo, ¿para qué vino? Pregunto yo. Cristo vino a salvarnos, a darnos la salvación y la vida eterna por gracia. Por eso dice, no por obras, para que nadie saque pecho delante de Dios y diga, Señor, yo hice más que todos, yo merezco la salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Que no merecemos nada. Porque lo único que hicimos, ¿qué fue? Pecar, pecar y pecar. Eso fue lo único. Ese era nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, nuestro postre y todo. El pecado. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa? Mira, en un lenguaje sencillo, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ustedes, usted y yo hemos sido salvados porque aceptamos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Cristo te ama, ¿de verdad? Sí. No te quiere ver sufrir. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntate de tus pecados, entrégate a Cristo y Dios va a cambiar tu vida espiritual. Oh, aleluya. Señor, perdona mis pecados, me entrego a ti y nacimos de nuevo en nuestra vida espiritual. Aceptamos el amor de Dios. Y ahora dice, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se los regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Eso es lo que enseñan los católicos, ¿verdad? Haz lo bueno, esfuérzate y vas a ser salvo. No, 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 Señor. Arrepiéntate de tus pecados y ahí Dios te va a salvar. Ya siendo salvo, esfuérzate
en aplicar la palabra de Dios en tu vida, en cambiar, porque Dios nos cambia, Dios nos transforma. Dice, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Eso significa somos hechura suya, somos creación de Dios. Y en el griego significa somos copia exacta a Cristo. ¿A usted alguna vez todo lo hemos hecho? Hemos agarrado una hoja, yo quiero 10 copias de esto. Pones la hoja y pones 10 y salen exactas o salen desiguales. Salen exactas, ¿verdad? Si pones una imagen de un oso ahí, no sale una jirafa, ¿o sí? No, porque es una copia que está sacando. Lo mismo, cuando dice somos hechura de Dios, es que Dios nos hizo nacer de nuevo y puso las características, la semilla de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de dominio propio en nuestro corazón. ¿Qué debe hacer el cristiano? Cultivar esos frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que permanezca en el camino de Dios. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Luego dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión en Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9:31, el siguiente versículo. Dice la Biblia, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué significa esto? En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios les aceptara. Uy, uy, uy. A ver, yo quiero que presten mucha atención en esto para que pueda entender. Mire, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios les dio los 10 mandamientos, no solo 10, son 613 mandamientos aproximadamente. Todos los mandamientos. Los más importantes son 10. Los que resumen todos los 613 mandamientos. Preste mucha atención. Dice, en cambio los israelitas fueron rechazados. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas fueron rechazados y nosotros fuimos aceptados? Porque trataban de cumplir la ley para que Dios les aceptara. Mira, eso es por obras. ¿Qué decía la ley? Todos los que cumplan la ley van a tener vida eterna. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien pudo cumplir la ley? Nadie. Nadie pudo cumplir la ley. Solamente Cristo, porque tenía la divinidad. Era perfecto, nunca hubo pecado en él. Entonces usted dirá, ¿pero por qué Dios puso la ley para cumplirla? Si no la cumplíamos, pues moríamos. No fue así. Desde Abraham, dicen los hebreos que Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. David, todos los hombres de la Biblia fueron justificados. ¿Qué significa justificado? Declarados inocentes delante de Dios. Ellos fueron declarados inocentes, ya no pecadores, ya no condenados al infierno, no. Fueron declarados inocentes porque confiaron en su palabra. ¿Y a dónde se fueron ellos? ¿Al cielo? No. Se fueron al seno de Abraham, al costadito del infierno. Así dice la Biblia. Ahí se iban todos los justos: David, Moisés, Jacob, Isaac, Sara, Rebeca, todos ellos, todos los justos, los que creyeron en Cristo, en Dios, ¿verdad? Y fueron justificados, fueron declarados inocentes de toda culpa. Ellos fueron al seno de Abraham, ahí.
en el centro de la tierra, dice la Biblia, al costado del infierno. Ahí estaban ellos, pero porque, ellos fueron aceptados por Dios porque confiaron en su palabra. De esa manera fueron aceptados. Los fariseos y muchos de los israelitas creyeron que cumpliendo la ley de Dios iban a ser aceptados por Dios, y nadie pudo cumplirla. ¿Por qué creen que Moisés, que pecó? Acuérdense que Moisés pecó, ¿sí? Se exaltó, dice la Biblia, y agarró y golpeó a la roca. No la tocó, la golpeó, y Dios le castigó. Por esa única falta Moisés hubiera sido eliminado y se hubiera condenado. Pero no fue así, porque él había creído desde un principio, había tenido su confianza en Dios. Él sabía que era justificado por Dios, no por lo bueno que él hacía, sino por su fe en Dios. Igual que nosotros somos salvados por confiar en Cristo, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Cristo, no por lo bueno que nosotros hagamos. Por eso que los israelitas fracasaron. Versículo 32 dice: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿y por qué no fueron aceptados? O sea, los israelitas, ¿por qué Dios no los aceptó? ¿Por qué no les aceptó Dios? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían, y no por confiar solo en Él, o sea, en Cristo. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Mira, los fariseos, ellos creían que por obedecer la ley de Dios iban a ser salvados. Y Jesús les dijo: fariseos hipócritas, ¿qué vienen ustedes a hablar aquí? Si ustedes por dentro son horribles pecadores, ¿cómo ustedes van a decir que por las obras son salvos? No pueden. Por eso que querían que Dios les aceptara por lo que ellos hacían. Y como nadie puede obedecer la ley de Dios en plenitud, pues ¿cómo iban a ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar solamente en Cristo Jesús. Nos entregamos a Cristo. Somos imperfectos, sí. Pero si pecamos, dice la Biblia, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Es Cristo Jesús. Y la gente que diga: no, yo voy a obedecer la ley de Dios, y nadie la obedece en su plenitud. Por eso que nosotros fuimos justificados por Cristo Jesús. Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Ellos, los fariseos, predicaban y decían: obedezcan la ley de Dios, si no se van a condenar. Cristo viene y dice: crean en mí y yo soy el fin de la ley. Por eso que ellos, los fariseos, vieron a Jesús como una piedra de tropiezo, porque su mensaje era distinto al mensaje de ellos. No porque la ley sea distinta, no, porque ellos, los fariseos, desviaron la palabra de Dios, la manipularon la palabra de Dios. Y es lo que hoy muchos han hecho. Las religiones, pues, los católicos, los mormones, los adventistas, todos ellos, todas las sectas que existen, los testigos de Jehová, han arreglado la Biblia a su modo. ¿Entiende? Por las obras. Tienes que hacer esto para que seas salvo. Tienes que hacer el otro para que seas. Y siguen por dentro, siguen siendo sepulcros blanqueados. Por fuera bonitos, por dentro siguen pecadores. Llenos de pecados. Llenos de pecados. Versículo 33. Como está escrito: he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, en la Biblia Dios dijo: yo pongo en Jerusalén una roca en la cual muchos tropezarán y caerán.
pero Dios no defraudará a los que confían en Él. ¿Cuántos confiamos en Dios? Yo confío en lo que Dios dijo. Dios dijo que envió a su Hijo a morir por mí. Yo creo en eso y debo agarrarme de esa promesa. Otro que venga y me diga, no, tienes que cargar tu cruz en la Semana Santa y que otros te peguen. Que te peguen a ti. La Biblia me dice que Cristo pagó por mí. ¿Por qué tengo que estar haciendo todas esas cosas? Es tremendo, ¿verdad? La gente se golpea el pecho, en ese día agarra un juguete. Es increíble. Hay gente que se clava con clavos literales, así con clavos de 2 pulgadas. Se tira. Y le entrevistan todavía. Van y le entrevistan y le dicen, ¿por qué usted está haciendo esto? Para recibir el favor de Dios, dicen. Santo Dios. ¿Por qué Cristo murió entonces? Capítulo 10. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo tenía el deseo y decía, yo quisiera que mi pueblo entienda que la salvación no es por las obras, es por la fe en Cristo Jesús. Pero se ganó muchos enemigos, casi lo matan una vez y no tenía permitido entrar a Jerusalén. Así, por predicar la verdad, se ganó muchos enemigos. Hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? O sea, estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios. Hermanos, los judíos hasta ahora, los ortodoxos, tienen deseo de servir a Dios. Hasta se alejan de la sociedad. No tienen celular, se abstienen a muchas cosas, obedeciendo la ley de Dios. Pero hermanos, tienen un gran problema porque no saben cómo hacerlo. Se equivocan, se han desviado. Es terrible, hermanos. No tener la dirección del Espíritu de Dios es terrible. Tienen muchos deseos para servir a Dios hasta ahora, pero no saben cómo hacerlo. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Wow. Ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Mira, lo justo de Dios es que todo aquel que siembra cosecha lo que siembra. Y como Él sabía que si Cristo no moría por nosotros íbamos a estar en el infierno ahí por toda la eternidad, Dios hizo justicia, descargó toda su justicia en Cristo por amor a nosotros. Por eso dice, ignorando la justicia de Dios. ¿Quiénes? Los israelitas. Hasta ahora. Que ignoran, no saben que Dios mandó a Cristo para morir por nosotros, para que seamos justificados. Por eso dice Romanos 5, que hemos tratado ese tema. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa? Declarados justos e inocentes por haber creído y confiado en el sacrificio de Cristo. Somos ¿qué? Declarados inocentes de toda culpa. El juez de toda la tierra nos dice, a ver tú, Juan Rodríguez, te arrepentiste de tus pecados, te entregaste de todo tu corazón, ahora vives una vida conforme a la voluntad de mi Hijo Jesucristo, te declaro justo e inocente, ya no eres culpable de nada. Es por eso que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos declaró inocentes, Satanás podrá venir y decirnos, tú eres culpable si ya Dios nos declaró justo? No puede. No puede hacer eso. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál es la suya propia? De que ser salvos por las obras. Es lo que enseñan los hombres, no es lo que enseña la palabra de Dios. Así dicen los hombres, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro.
Tienes que hacer penitencia, tienes que flagelarte con látigos para que seas salvo. Y bueno, así han estado por siglos. No se han sujetado a la justicia de Dios. Wow. A ver qué dice en lenguaje sencillo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Wow. Esta gente no comprende que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso que ponen un cura ahí para que le confieses tus pecados. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. Escuchen, nosotros no somos religión. Los cristianos no somos religiosos. Los cristianos somos el resultado de la gracia de Dios. Nosotros no somos religiosos. ¿Saben qué es religión? Religión son los intentos del hombre para agradar a Dios. Todas las religiones del mundo intentan agradar a Dios. Todas. Por eso dice, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Solo Dios. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. Cargan su cruz, se van por aquí, se caminan de rodillas. Hermanos, hasta les hacen comer tierra santa. Es increíble eso. Escuché el testimonio de un hombre de Dios allí por la Ciudad de México, que hasta por su sanidad le dijeron, anda y debajo ahí de donde está el santo fulano de tal, cómete esa tierra, que es tierra bendecida para tu sanidad. Es increíble, hermanos. Por eso no comprenden que solo Dios puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo más que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios los quiere. Han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. O sea, la gente no quiere ser salvos por la fe. Dicen que quieren hacer obras. Es increíble, ¿verdad? Es como que tú estás agarrando un regalo, algo precioso, algo de millones de soles, y le dices, toma, te regalo. Y te dicen, no, es que yo quiero pagar. Que no, te regalo. Es que yo quiero pagar. Ay, ¿qué te hago para hacerte entender? Dios le dice al hombre, te doy la vida eterna. Y el hombre te dice, no, es que yo tengo que hacer algo. Santo Dios. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Versículo 4, último. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Qué maravilloso. Miren, ¿cuál es el propósito de la ley? Escucha. La ley, a ver, supongamos que este fuera nuestro corazón, este salón. Supongamos. Lo dejamos ahí abierto y por años se ensucia, entra polvo, todo desordenado, y ahí está el polvo, ¿verdad? Llenecito de polvo. Alguien viene como loco, agarra una escoba y empieza a barrer todo. ¿Qué hace? El polvo empieza, ¿qué hacer? Empieza a irse por todo, se empieza a hacer ni siquiera puedes ver porque todo está lleno de polvo. Pablo dice en el capítulo 7 de los Romanos, dice que el pecado estaba latente dentro de nosotros, pero vino la ley. ¿Y qué pasó? Vino la ley y el pecado abundó en sobremanera. Sobreabundó el pecado, porque dice que el pecado estaba latente dentro de nosotros, pero cuando vino y dijo, no robarás, el hombre hizo peor. Pero escuchen, el evangelio es como agarrar un trapo mojado, sin levantar un solo polvo, empezar a limpiar todo. No vas a levantar polvo. Limpias y se queda limpiecito. Ese fue el propósito de la ley. ¿Qué decía la ley? No robarás, no codiciarás. Bueno, el hombre al principio dijo, bueno, no voy a robar, no voy a codiciar. Después cayó en lo mismo. Siguió cayendo en lo mismo, cayó en lo mismo. ¿Y qué pasó?
cayó en lo mismo. Y mira, el propósito de la ley es hacer reconocer al hombre que no puede obedecerla. Porque seguía mintiendo el hombre. La ley decía: no mentirás, no cometerás adulterio. Seguían adulterando. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Hacernos reconocer que no podemos cumplir la ley de Dios. Mira, al reconocer nosotros que no podemos cumplir la ley de Dios, nos arrepentimos y necesitamos ayuda. Ahí es donde la ley nos conduce y nos lleva a Cristo y nos dice: Él ya pagó por ti, no tienes que hacer nada. Ya reconociste que no puedes adulterar, dejar de adulterar, que no puedes dejar de mentir, que no puedes dejar de robar. Ya reconociste que no puedes dejar de codiciar. Él ya pagó por ti. Solamente arrepiéntete y Él va a cambiar tu vida. Por eso que dice que el fin de la ley es ¿quién? Cristo Jesús. Para justicia de todo aquel que cree, para que todo aquel que cree sea declarado inocente de toda culpa. ¿Cuántos están alegres por eso? Dios nos cambió, nos transformó. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lenguaje sencillo. De modo que si alguno de nosotros se ha entregado a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, somos nueva creación. Las cosas viejas, los pecados pasados, ya pasaron. He aquí, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Es como que nos cambiamos la ropa. Imagínate no haberte bañado por 20 años. Qué feo, ¿verdad? Con la misma ropa. Y de pronto te limpian, te lavan. ¿Te quisieras volver a poner esa ropa? No, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? Nos ponemos una nueva vestidura espiritual, que es de amor, paz, gozo, paciencia. Y eso es lo que nos adorna, dice la Biblia. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate de eso. No podemos seguir siendo renegones. No podemos seguir siendo celosos, codiciosos, odiosos, osos, lo que sea. No podemos seguir siendo lo mismos. Porque dice que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Luego dice: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Qué es vestirse del nuevo hombre? Es nosotros el amor, la paz, el gozo, la paciencia en nuestra vida es como una vestidura que nos adorna, que nos hace más hermosos en santidad y verdad. Dice 1 Corintios 1:27 al 30 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué es necio? Tonto. Personas que no piensan. Los pecadores son personas que no piensan. Un hombre que pensara y diría: si yo traiciono a mi esposa, mis hijos me van a odiar, mi hogar se va a destruir, todo mi entorno se va a destruir, nuestras familias se van a destruir. Si esa persona pensara así, se libraría del pecado. Pero como no piensa en eso, no piensa en las consecuencias, solamente en el placer pasajero, por eso que al pecador también se le dice necio o tonto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios al pecador para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué significa esto? Nosotros éramos necios, nosotros éramos débiles, nosotros éramos viles, y Dios nos llamó, nos cambió, nos sacó del basurero del mundo. Nos sacó del basurero, nos limpió, nos lavó. Ahora somos instrumentos útiles en sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, nadie puede decir yo soy lo que soy por mi esfuerzo. Porque yo les pregunto, ¿qué hay en la basura? ¿Será que hay cosas buenas ahí? Hay pura basura, ¿verdad? De ahí nos sacó Dios. ¿Para qué? Para hacer algo milagroso en nosotros. Por eso que el borracho, ¿verdad? El que era borracho, alcohólico, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Y no puede decir yo soy lo que soy ahora por mi fuerza, por mi esfuerzo. No, porque fue Dios quien lo cambió, quien lo transformó. De lo vil del mundo, de lo menospreciado, de ahí nos sacó Dios. Luego dice, para que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación, declarados inocentes. Después que nos declara inocentes Dios, nos da una nueva vida, ahora podemos santificarnos. Por eso que dice 1 Corintios 1:2, dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. O sea, Dios nos santificó primero para nosotros ser santos. Dios nos limpió, nos lavó, y ahora ya podemos nosotros ser santos, o sea, practicar la santidad. Luego dice, y redención. ¿Qué es redención? Que Cristo pagó un precio por nosotros. Hermanos, Cristo sufrió de una manera que ninguno de nosotros jamás vamos a sufrir. Porque Él fue despellejado. ¿Me entienden? Cada látigo le sacaba un trozo de cuero, de piel. Si usted lee en el original, en Isaías 53, hermanos, Cristo estaba irreconocible, estaba desfigurado. Él pagó eso, pagó con su cuerpo, con su sangre. El apóstol Pedro dice que Él no pagó ni con oro ni con plata, Él pagó con su sangre para salvarme a ti y a mí, para salvarnos a todos nosotros. Es por ello que debemos estar gozosos todos los días, alegres. No por las cosas buenas o malas que nos pasan en el día, sino porque Dios nos salvó, nos redimió, y hoy somos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Amén. Este es el regalo más precioso que jamás hemos recibido: la salvación de nuestras almas. Que nadie nos puede dar, nadie nos puede regalar, nadie, absolutamente nadie, solamente Cristo. Él tomó nuestro lugar y por Él hoy somos salvos. Gracias, Señor Jesús. Amén, Jesús. Alaben al Señor con alegría.